Ahora sí, está ahí. Feliz cumpleaños, señorita Marina. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Acá, envejeciendo. Madurando. Madurando, claro. Ahora que estamos con los eufemismos, lo vamos a decir Por así. supuesto, escúchame, ¿no? No estamos promocionando, no, al revés, no estamos difundiendo, estamos promocionando, ay, no sé, qué cosa, ¿no? Sí, es lo mismo. No estamos envejeciendo, estamos madurando. Ay. Bueno, hablábamos ayer sobre, bueno, esta charla de hoy y tantos lugares por donde poder abordarlo. Y lo que siento es eso, ¿no? Como, che, ¿qué está pasando en el poder real? ¿Quién se está peleando con quién? Y hoy, no sé si a vos te pasa lo mismo, decía cuando empezaba el programa, ¿viste cómo es el dicho ese de las abuelas? Pegale al chancho y aparece el dueño, una cosa así. Y me da la sensación de que quien reapareció así como en un plano relajado es el Mauri. Me da la sensación de que algo, alguna mano por detrás, algo tiene que ver, o bueno, el intento de mostrarse como, acá estoy yo, razonablemente. Pero bueno, más allá de eso, ¿por dónde empezamos a tirar del hilito de qué está pasando con el poder real? Eh, eh, como un error no forzado, algo totalmente adrede. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué pensás vos? Estamos viendo mileísmo en su máxima expresión. Sí, Me parece que cuando se intenta definir qué es la ultraderecha y cuáles son estas nuevas identidades políticas que han tomado la escena, bueno, es esto es mileísmo, esto es anarcocapitalismo, esto es ultraderecha en el poder. En primer lugar, me parece que ahora es la experiencia más cruda sí, del cambio político que se dio en realidad en las urnas en diciembre del 2023. Respecto a la participación de Macri, Macri siempre fue un pescador de río revueltos, sí, siempre. De todas maneras, tiene sentido en este momento que aparezca porque de él depende el juicio político. De él claro. depende la continuidad o no de Milei por la vía legislativa, ya que son sus diputados, o mejor dicho, los diputados y senadores del bloque afín al espacio PRO, los que van a terminar definiendo el destino de la conformación de la Asamblea para el debate de la institución presidencial. Sí, Recordemos que si no se cumplen 2 años, la destitución presidencial tiene que darse por medio de asamblea constitucional. Entonces, claramente esto va a pasar otra vez por Macri y otra figura muy importante que también está apareciendo en escena es Miguel Pichetto. sí, sí, armador legislativo, digamos, ¿no? Exactamente, porque es uno de los frentes posibles de salida de esta situación. Me parece que en ese sentido Macri ha dado un mensaje muy claro y es que la justicia argentina o los tiempos de la eh, jurisprudencia argentina tienen que ser tan eficientes como la norteamericana. Y es difícil en ese sentido ganarle el ritmo al FBI y a la Comisión de Valores norteamericana, porque en Estados Unidos este tipo de delitos se toman con mucha más seriedad de lo que se toman acá. Sí, sí, y no les va a importar esos entramados con el poder actual en Estados Unidos, ¿no? Pensaba en esto, en el proceso, ¿no? Bueno, sucedió esto el viernes por la tarde, el posteo en la red social X por parte de Javier Milei, promocionando, difundiendo, es lo mismo, una meme coin, una shitcoin, como después dijimos. Además, como aduciendo que con eso se iban a financiar pymes argentinas y demás. O sea, eso es innegable. Quedó fijado 5 horas el tuit en su cuenta personal, su cuenta presidencial personal, porque es el presidente. Después, bueno, lo sacó diciendo que había un error y mucha atención hubo a la entrevista, a la publinota, lo que sea que le brindó a Jonathan Viale, en donde la argumentación, más allá del incidente de la intervención de Santiago Caputo en la nota, ¿no? Y cómo se filtró ese crudo y todo eso, que es otro capítulo, pero en la argumentación del presidente, yo esperaba, como desde esa viveza discursiva, esperaba
una argumentación al estilo que intentaron esbozar, de, no, bueno, yo pequé de entusiasta tecnológico, y decir, uy, bueno, claro, es buenísimo eso, pero... Es buenísimo porque sí, además, no, o sea, es cierta, sí, ¿no? Hay un punto donde, bueno, ¿y? claro, Sí, pero se después... puede ser entusiasta y se puede ser un Bueno, estafador serio. también. No, porque además ya están saliendo relatos que dicen que le vienen avisando a Milei y a su entorno que estos econochantas, virtuales, criptochantas, no eran de los más serios en cuanto a las bitcoins y demás, que hay gente seria en la Argentina con este tipo de desarrollo o esta perspectiva, pero digo, me da la sensación de que se perdieron una chance única de decir, digo, basado en la popularidad que tiene, veremos cómo continúa eso Javier Milei, decir, sí, ay, pequé de entusiasta, pero lo que quiero decirles es que fíjense cómo el país, cómo el mundo está dispuesto a invertir en Argentina, bla, 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 fíjense en qué poco tiempo, ¿no? Como hubiera derivado y desviado la atención a ese punto e instalado la conversación sobre el financiamiento a través de las criptomonedas, ponele. Pero el argumento que esgrimió el presidente diciendo, porque el kirchnerismo, ña, 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 malos, 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 ña, 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 y nada más, y volvió a arremeter, o sea, como decís, che, pero esto al FBI, ¿qué le va a importar el kirchnerismo, ña, 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 ña? ¿Qué le va a importar tu argumentación de que los otros eran peores o no? Te picaron el boleto infraganti, estaban intentando, porque además sabemos que a través de este tipo de cuestiones de criptomonedas o lo que sea, hay mucho blanqueo de dinero, hay como todo un circuito criptolavado que les venía muy bien para fondear la fundación de Agustín Laje, ¿no? La campaña libertaria, pero el nivel de argumentación de el kirchnerismo fue más malo, ña, 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 me parece tan paupérrimo que decís, che, pero no era que eran unos vivos bárbaros, acá les picaron el boleto, los dejaron infraganti y creyeron que eran, no sé, que la impunidad los iba a salvar de esta, quedó muy prendida el jefe, ¿no? La hermana del presidente, donde ya también salieron a decir algunos empresarios que le estaban pidiendo 5 millones de dólares para acercarle un negocio al presidente. Es muy grave todo, ¿no? Como decís, wow. Un montón de cosas. A ver, en primer lugar, me parece que cuando uno analiza qué otras derivas podría haber tenido, qué otras respuestas podrían haber tenido, lo analiza desde su propia neurosis, Claro. ¿no? Y ahí juegan, claro, ahí juegan las cuestiones de estructura, que es un poco donde yo quería ir, porque como las noticias van corriendo tan rápido y bueno, y no quiero quedarme en el rol tampoco de comunicar eventos, de comunicar noticias, sino quizás de reflexionar sobre la identidad política que se está forjando acá. Sí. Porque un tipo de poder que opera en determinadas dimensiones y que este ejemplo nos permite ubicarlo bien para conceptualizarlo y poder identificarlo el día de mañana cuando venga con otras caras, porque es una estructura política y una identidad política no desaparece de la noche a la mañana. Digo, Milei puede ser preso, digamos, puede ir en cana el día de mañana, pero eso no acaba con el mileísmo, no acaba con la ultraderecha y con esta identidad política. Entonces me parece que, en primer lugar, atender también al tipo de razonamiento está bueno, decir, pero ¿cómo piensan que esto puede llegar a ser la salida, ¿no? Sí. O sea, realmente, ¿cómo se les ocurre? Porque pareciera que cada vez se embarran más. Sí. ¿Y por qué cada vez se embarran más? Por tres efectos de operación que tiene esta identidad política, que es la primera, bueno, el manto de virtualidad por sobre todas las cosas, pero una virtualidad que opaca las relaciones, ¿no? O sea, una virtualidad, fíjate que la chicana permanentemente es, ustedes no saben un carajo del mercado de Bitcoin, de criptos, entonces, bueno, como son unos ignorantes, y hasta este discurso de élite, ¿no? De considerarlos pertenecedores a una clase
privilegiada que maneja una jerga, que maneja herramientas, que maneja una lengua, y en realidad si vos te sentás, rasqueteás un poco, la cosa no es tan compleja. La cosa no es tan compleja. Habrá muchas palabritas, mucha cosa, mucha terminología del criptomundo, de los criptobros, pero la verdad que en definitiva es una estructura financiera descentralizada de los organismos de control estatales y que por lo tanto permite el flujo aceleradísimo, y esa es otra característica que tiene, que es la velocidad diferencial con la que se da todo esto, porque en 6 horas hacen una estafa millonaria por arriba de los 200 millones de dólares, y el dinero, si bien ahora hay alguien que dice yo lo tengo, no se sabe bien a dónde fue a parar, ¿no? Y esa opacidad, esa velocidad y esa virtualidad nos están diciendo, bueno, cómo operan en las distintas dimensiones este tipo de poder. Por eso hay que engancharlo con el análisis crítico de los tecnofeudalismos, ¿no? El análisis crítico del impacto también de las tecnologías en nuestra subjetividad. Después, respecto a lo que Milei hace, yo quiero volver a recuperar la discusión de si es estafador o es un boludo, ¿no? O sea, esa discusión me parece súper interesante porque durante mucho tiempo ya estuvo presente al principio cuando se decía si era loco o se hace. Sí. ¿No? Y había esta deriva de, no, bueno, en realidad es Asperger, en realidad es divergente, en realidad es... Y lo que habíamos hablado en su momento con vos, Rena, yo me acuerdo, era esta cosa de que la categoría de locura se romantizó mucho y se meten muchas cosas muy distintas que nada tienen que ver una con la otra bajo esa categoría. Sí. Y ahora me parece que es una buena oportunidad para diferenciar los componentes, digamos, psicopáticos de los componentes psicóticos, ¿no? de la situación. Me parece que esto invita muy bien a pensar, primero, que un neurótico haría lo que haces vos, razonar un poco más dentro del marco de la ley, dentro del marco de la moral, dentro del marco de los valores. Entonces, ahí te das cuenta que por cómo razonan y cómo uno se sorprende por lo que hacen, es porque hay algo donde están forcluidos de cierta moral, ¿no? Que hay cierta moral por la cual no les corre en cuenta. Y por otro lado también de que una locura no es tan organizada, ni tan, digamos, ni tan fría, ¿no? Ni tan fría, porque el presidente no muestra angustia. No. No muestra, no es un tipo que está angustiado, que lo veas que está asustado, que se le quiebra la voz, que tenga miedo, que vos ves que decís, che, está con el culo en las manos porque se mandó una cagada. Y eso da cuenta en realidad de que hay una estructura que también puede prescindir de toda la escena emocional o del componente afectivo que puedan tener las relaciones en juego. Entonces me parece que esto ha permitido, tamizar muchísimo lo que es un psicópata al poder. A mí me gustó mucho un cartel que vi en la marcha que decía, como Hitler, pero tonto. Tremendo. ¿No? Tremendo, pero sobre todo hay que quedarse en la primera parte, porque también es muy difícil para una persona con esa estructura renunciar a su lugar de poder sin causar un enorme daño. Claro. Esto no es de la Rúa tomándose un helicóptero, esto no va a ser Alfonsín renunciando porque el país se le va de las manos, porque la hiperinflación se vuelve incontrolable. Nosotros hemos tenido renuncias presidenciales, pero en principio por tipos que eran dialoguistas y que medianamente se podía acceder, hasta que Isabel Perón ha tenido un poquito más de cordura a la hora de correrse de su lugar de poder y entregárselo a la dictadura, ¿no? De alguna manera, cierto respeto por la investidura, ni siquiera, o sea, como algo, no sé, un ideario, después lo podremos discutir, qué tanto cada uno lo calzó mejor o peor, pero decís, che, pero cierto respeto, ni siquiera muchísimo más. Acá hay un claro desprecio, además, por esa figura. De hecho, él mismo lo dijo, esto es un rol menor, él quiere ser un rockstar internacional y punto.
y se notó mucho, se nota No, mucho. yo ahí pienso distinto. A ver, Yo creo que este tipo se puede descompensar justamente cuando ese corrimiento de yo, presidente, presidente, yo, sí, evidentemente es el punto crítico de esta subjetividad donde él no se puede ubicar. no. Porque para él el principio de revelación fue el mejor presidente de la historia. Ese fue el principio de revelación. Y eso en él opera como una certeza. Mm. Entonces él no puede distinguir la investidura de él porque él es esa investidura. Entonces no puede separarse de esa investidura, no puede deshabitarla. ¿Me entendés? O Sí, sea, hay un punto donde se ha convertido en un activo de su estructura patológica tan fuerte el sentirse el mejor presidente de la historia, que no podés como generar esa falta de decir, bueno, pero este lugar puede estar ocupado por otro nombre, por otra persona, o sea, esto es un espacio de tránsito, no un componente sanguíneo, no una cosa que te corresponda, que te pertenezca. sí. Ahí se muestra sobre muchísimo, muchísimo cómo en la presidencia para él no es un lugar simbólico, sino un lugar concreto, un real que se le revela con una misión y eso hace que complejice mucho más cómo va a renunciar a ese lugar en caso de que debiera hacerlo. Sí, la sensación que da no es que de motus propia, salvo que se vea muy acorralado, y mis sospechas serían no por la justicia argentina, sino en este caso por implicancias de la justicia estadounidense, que como bien decías al comienzo, tiene muy bien distinguidas además las tipologías de estos delitos financieros. No es como acá que bueno, es una zona gris, cayó justo en el juez amigo de no sé quién y bueno, veremos las perspectivas. En Estados Unidos está muy claro y condenable este tipo de delitos. Entonces, bueno, veremos cómo eso va marcando la cancha, pero por la actitud además que salieron, y me parece esto, ¿no? Que tiene que ver con lo patológico, no pareciera que se hicieran ni medio cargo de que hay un ruido. De hecho, bueno, por supuesto, si bien medio no tan sincronizados como suelen estar, digo, las tropas virtuales mileístas, hay como un ensayo de defensa de, bueno, no fue para tanto, ¿no? Para mí están acabados en Twitter, están acabados en redes sociales, las tropas no tienen No tiene, argumentos, no. hay mucha gente que no puede salir a defender esto porque les resulta verdaderamente indefendible, hay damnificados porque justamente lo curioso o lo peligroso que tienen las estructuras psicopáticas es que el daño lo suelen hacer a las personas más cercanas. Mm. O sea, suelen ser muy crueles con quienes tienen a mano. Y Milei, el tiro no se lo pega en el pie, se lo pega en el corazón, Sí, ¿no? O sea, se lo clava, o sea, estafa a su electorado, porque ¿quién va a ir a invertir en eso sino la persona que lo sigue, que le cree y que confía en su palabra? Y lo interesante también ahí es que aparecen todos estos comportamientos compulsivos propios de la ludopatía, que se muestran como inevitables. Que vos decís, ¿por qué el ludópata vuelve a entrar al casino si ya está endeudado, si ya perdió la familia, sí. si tiene la vida deteriorada, no tiene trabajo? ¿Por qué alguien es capaz de robar para timbiar? ¿No? Pensándolo en términos más domésticos inclusive, la adicción al juego, la adicción a las sustancias, la conducta compulsiva, siempre Sí, es muy difícil de entender para quien no la tiene. claro. Y en este caso el tipo no solo hace una estafa en 6 horas, que tiene un impacto de 110 millones de dólares, sino que al otro día vuelve a subir el instructivo para que vuelvan a invertir y vuelve a obtener 70 millones de dólares, o no sé, por ahí las cifras, por supuesto Sí, no las tengo claras, periodista no soy y no investigo sobre esto, pero sí puedo ver el gesto compulsivo de no poder frenar, ¿no? Y fíjate cómo mucha gente que quiere empatizar con el entorno le dicen, sáquenle el celular, sí, ¿no? Como si el problema fuera el acceso al celular o la entrada al casino. Viste que en una época se prohibieron los cajeros automáticos adentro del casino justamente para que la persona se pueda oxigenar yendo hasta el cajero automático a buscar más plata.
porque se entendía que si le ponías el cajero automático al lado de la máquina tragamonedas, se fundían en 2 minutos. Sí. Entonces le daban un margen separando. Bueno, eso no funcionó. Eso no funcionó. Caminaban las 2 cuadras, sacan plata y vuelven a entrar al casino. Y ahora con las billeteras virtuales, menos que menos va a funcionar porque están ambas cosas convivientes, digamos, la app bancaria con la app de timba. Por lo cual la compulsión está siendo mucho más difícil de controlar. Y en este caso se mira mucho diciendo, corre para adelante, no puede un ratito abstenerse No. de su conducta compulsiva. Y es tan serial, y eso da cuenta de que no es un novato en esto y que no es la primera vez que participa de una estafa, independientemente de que hay evidencias de que ha participado de otras estafas, pero en la conducta de repetir al otro día el gesto a pesar de lo que está pasando, queda en evidencia que es serial, que es serial. ¿Y qué pasa cuando alguien entra en esta compulsión serial de cometer un crimen? En el fondo está llamando a la ley, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el caso del violador serial que hubo en Nueva Córdoba, que cuando se abren las denuncias, el tipo empieza, en vez de aguardarse, a violar más seguido, Sí. ¿no? Entonces, ahí se nota una conducta criminal, una conducta compulsiva, una conducta serial, pero que en el fondo está pidiendo ser sujetado, ser frenado de algún modo. Entonces, yo creo que es muy importante detenerlo, frenarlo ya mismo, porque es una persona que no está en sus cabales, que está siendo peligrosa para su entorno, para el país, para sí mismo también. Y esto solo puede terminar mal porque en el componente identitario es todo muy opaco y es todo muy veloz. ¿Cómo pensás qué salida posible ves para el argumento oficialista? A nuestro país le conviene profundamente, para restituir la institucionalidad democrática, que haya juicio político. Sí. Porque además el juicio político le va a dar tiempo de metabolización a quienes tienen que poder tramitar esto. Muchas personas con su identidad y sus esperanzas y con sus expectativas que están siendo muy dañadas con esto, y un juicio político les va a permitir metabolizarlo a los tiempos, digamos, que los neuróticos necesitamos para procesar las cosas, ¿no? Sí. A los tiempos normales, que son los tiempos de la justicia, que son los tiempos de la institucionalidad, que son los tiempos de la vida misma, y no a la velocidad a la que nos piensan llevar a las rastas. Sí. Me parece que la opción más politológicamente hablando, y también en términos de salud mental como sociedad y como país, sería esa. Depende de Macri, como lo dijimos al principio, pero no creo que suceda, porque inclusive desde la misma oposición hay mucho escepticismo y mucho nihilismo al respecto. Vengo escuchando en demasiadas líneas argumentales esto de no va a pasar nada, porque mientras el dólar no se dispare, mientras la inflación esté pisada, a la gente no le importa nada, la gente no entiende nada, y ese nihilismo también es muy cómplice de esta dinámica, ¿no? Porque tiene que ver con la pasividad de la víctima. Sí. Por eso a veces hay que hacer un poco de victimología y empezar a entender que no solo hay gente identificada con el agresor, sino también hay complicidad cuando nos quedamos callados y no hacemos digamos, no tomamos la iniciativa para detener algo. Acá hace falta una gran fuerza pública para detenerlo. La vez pasada cuando hablábamos de la marcha, yo te decía, toda esta energía hay que poder canalizarla, no puede ser solo catártica, tiene que tener una organización, tiene que tener una organización asamblearia, de abajo hacia arriba. La polarización que se ha planteado, cuál es el enemigo, está clarísimo, entonces hay que organizarse en torno a esas batallas, pero si empezamos diciendo no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque la justicia hace la vista gorda, porque el dólar es lo único que le importa a la opinión pública, ahí estamos verdaderamente cagados, Sí. verdaderamente cagados. Sí, lo que hasta acá al que más, digamos, con más reflejo incluso discursivo, porque viene planteando casi lo mismo desde comienzo, me parece que es Juan Grabois. Lo que veo en la oposición,
hay cuadros, por supuesto, bien plantados también, pero nos llevaron a sentir esta sensación de frustración del bueno, y no va a pasar nada, y no, mirá el Congreso, y no, mirá la justicia, ¿no? Como que hay un sentir de desazón, salvo algunos, algunos intérpretes de ese sentir, pero no veo el timing de la clase política en su conjunto. Vuelvo a decir, hay excepciones, pero en su conjunto como para ejercitar este músculo, de decir, che, bueno, ya, juicio político ya, y que dé las explicaciones que tenga que dar a través de ese mecanismo. ¿Vos creés que Por igual? eso, por Sí, eso mismo va a pasar lo que Macri quiera, por eso claro. mismo, porque el único sector que a esto, que le sirve a esto, es al que puede ver la oportunidad de tomar el poder de transición, ¿no? Y eliminar en todo caso a un enemigo interno. Sí. Y el resto va a quedar como expectante, considerando que es un problema de fuego amigo entre derechas. Y no es así, no Mm. es así, pero creo que todavía la sociedad no ha madurado de que a veces la economía puede ir por un lado y la representación política igual discutirse y ponerse en vilo. Sí. Eh, Digo, Argentina tiene un ciclo que es favorable para los mercados internacionales porque tenemos lo que el mundo necesita, pero independientemente de lo que pase con la inflación y lo que pase con, igual las reservas están cayendo de manera Mal. estrepitosa porque los tipos son compulsivos, vuelvo a decir, son criminales económicos y odian el país. Entonces, a pesar del crecimiento, digamos, no lo vamos a notar, pero de todas maneras es como que la gente se cansó tanto de la inflación que con un poquito de estabilidad ya tranza. Y esto tiene una calaña mucho más grande. Entonces, transar por un poco de estabilidad económica o por una inflación pisada, me parece que es bajarnos el precio muchísimo. Y lamentablemente hay muchos sectores, y sobre todo los sectores populares, que razonan así. Sí. Por lo cual queda en parte de las otras élites políticas que vean en esto la oportunidad como buenos buitres que son. Bueno, esta novela promete tener un montón de capítulos. Si no fuera que nos impacta y nos hace mucho daño como nación, sería para tener los pururuces a mano e ir, viste, disfrutando de cada capítulo. No es disfrutable. Sí hay algo que, a ver, la sensación que me dio es, a mí este presidente me genera vergüenza desde el día cero, ¿no? Entonces eso no se modificó, fue como, mirá, pisó el palito, ¿no? Pero sí, como vos señalabas, esto claramente le dio en el núcleo de la gente que más confianza depositaba en él, que tiene que ver con ese mundo cripto, que tiene que, porque él, de hecho, le pagaban para dar cursos en el mundo cripto, no puede jugar al desentendido. Y la confianza, porque que vos me digas, invertí acá, y que claramente, y en eso sí, ¿no? Esto que decías, y después lo volvió a repostear y volvió a subir y a generar un montón de inversiones. Es decir, su figura sí atrae, sí era como un punto de referencia para generar un montón de adhesiones y de inversiones. Pero mostraste que sos una laucha corrupta, porque lejos de después eso traducirlo en un negocio que, bueno, la teoría de Grabois es que los mexicanearon con la plata y por eso se bajó, porque de hecho parece que estaba pautado otro video incitando a mayor inversión. Pero bueno, es ese impacto en el núcleo de confianza de Javier Milei, yo creo que veremos cómo impacta. Como no tengo esa perspectiva, porque ya confianza y vergüenza ya me daba, ¿entendés? Entonces es como, ¿qué puede pasar con ese núcleo? ¿No? Esto que vos No, pero decís. está Sí, bueno lo que decís de la vergüenza. Me parece que un punto que está bueno que charlemos la próxima es sobre las emociones y sobre el intercambio, digamos, afectivo que esto genera, porque viste que en Francia el año pasado hubo un gran escándalo de violencia sexual sí. y se volvió famosa la frase que dijo la víctima Giselle Pelicot, que era que la vergüenza cambie de bando. Mm, sí. ¿No? Que la vergüenza cambie de bando. Y una forma de frenar la conducta compulsiva de un psicópata serial, de un psicópata criminal serial, es introduciéndole el principio de la vergüenza, ¿no? Porque como son muy narcisistas, Sí. el bochorno en ellos, ¿no? No les resuena de la misma manera que le puede resonar
a un neurótico que se caga de risa por ahí si pasa el ridículo o si comete un error, porque entiende que moralmente no lo quiso hacer y que bueno, se le zampó y qué sé yo, entonces puede hasta chicanear o ser un humorado a su propio error. En este caso, la conducta criminal es tan serial, es tan profundamente estructural, lo tiene tan arraigado, que introducir el principio de la vergüenza sería fantástico. Sería fantástico porque eso sí puede llegar a ser demoledor y puede llegar a detener un poco esta locura. Entonces está bueno, aparte, digamos, el sector progresista es muy bueno en ponerse en el banquillo moral y acusar con el dedito diciendo, mirá, mirá, mirá cómo faltaste moralmente. Entonces, en ese sentido, nos han dejado, porque ahí me incluyo, oportunidades para trabajar en este terreno. Y quizás hay que hacerlo sin tanta violencia, lo único que diría, bueno, a mí me pasa un poco de tener ganas de salir y decirle, ve que son unos pelotudos los que lo votaron, o sea, como que si me agarrás media cruzada, no, claro, me pongo hater, ¿viste? Como que me tengo que frenar y decir, ¿viste esto? Si nos podemos moderar en ese sentido y podemos hacer un traslado de la vergüenza para que estén en el banquillo los verdaderos criminales, me parece una oportunidad fabulosa como sociedad, como cultura. Y el impacto, bueno, no sé cuál va a ser, pero de que vamos a quedar recontra mal parados en el mundo, Sí, sin lugar a dudas. Eso, sí, porque para muchas personas de muchas comunidades, muchas sociedades, no es el presidente, son los argentinos. Los totalmente. estafadores son los argentinos, ¿no? Y vamos a tener el tupé de estafadores, eh, y bueno, y sobre todo de un país sin respaldo y que no puede dar respuesta ante esto, porque mientras la guita no sea devuelta, Sí, seguimos teniendo un presidente ladrón que se embolsó con 280 millones de... millones de dólares. Es que es mucha plata, me cuesta Sí, como pensar, 280 millones de dólares, para vaya a saber qué, si su campaña o la jaula de los perros, pero sí, de los perros se embolsó. imaginarios. Sí, sí, seguimos con eso. Ay, Marina, bueno, feliz cumpleaños, que sea un renacer hermoso desde acá, sabes que te queremos un montón y seguimos hablando, porque por supuesto que esto va a seguir, y nosotros vamos a seguir reflexionando al respecto. A ver, Perdón la digresión, pero mientras hablábamos me entraban WhatsApp, WhatsApp, y WhatsApp a lo loco. obvio, pero más vale. Hoy eres la reina, así que bueno, a recibir todos esos mensajes y nos vamos a ir con, por supuesto que sí, con fanático de Lali Espósito, porque sí. Y ahora a escuchar más que nunca Lali Espósito, Milo J y todos estos personajes, porque si los defenestra solo por ser artistas, nosotros los vamos a bancar también por lo mismo. Gracias, hermosa, gracias y seguimos hablando y reflexionando. Chau, chau. Chao, gracias. Hablábamos ahí con Marina Yao en el día de su cumpleaños, reflexionando con nuestra amiga politóloga y psicóloga sobre todo lo que nos va pasando, a ver si le podemos echar un poquitito de comprensión.